Bendiga, quien les habla el apóstol Gustavo González, fundador de Iglesias y Ministerios Adonai Internacional. Casas Adonai, casa de buena noticia. Quiero contarles la historia desde mi conversión, cuando en el año 1977 mi abuelo Pablo González parte con el Señor, y como nieto mayor me fui a vivir con mi abuela. Mi abuela conoce al Señor gracias a la exposición de la palabra de una hermosa mujer llamada Luz Camarillo. Ella recibe al Señor y empieza allí la búsqueda de que también yo recibiera al Señor, hasta que llegó el momento que en ese mismo año me convierto al Señor. Empiezo las clases, como es normal, de catecúmeno, y es cuando entonces interviene el maestro Ángel Enríquez, del cual siempre tengo hermosa memoria de lo que fue su dedicación, su enseñanza. No he conocido hasta el día de hoy nadie que conozca más de la palabra como lo fue ese hombre maravilloso, y por supuesto bajo una relación pastoral que desde el momento estaba bajo la dirección del pastor Ángel Finón. Así que nuestro comienzo, mi comienzo, hablo de nuestro comienzo porque allí también estaba mi esposa, apóstol Leti de González. Fueron dados desde la iglesia Betania. Mi nombre es Alierta da Piedade de González, o el apóstol Leti de González, para servirles. Llegué de Portugal casi a los 4 años de edad, y a los 5 años mi papá estaba trabajando con unos cristianos que tenían unas tintorerías. Esas personas, que son la familia Sardi González, llevaron a mi papá a la iglesia, y él empezó a llevarme los domingos a la iglesia Betania. Pero llegó un momento en que vivíamos en otros lugares y Dios permite que a los 9 años nos mudemos a una cuadra de Betania. Desde ahí en adelante, pues estoy en la iglesia. Betania, de mucha trayectoria misionera, se dedicó a la siembra del evangelio, no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel foráneo. Allí comenzó gran parte de lo que fue mi formación. Fui llamado a servir en la iglesia Sinaí en el kilómetro 47, casado con mi esposa, por supuesto, Leti. Cuando cumplí 19 años, conocí a mi esposo. Él tenía 19 años también, y sucedió que Dios decidió que nosotros nos casáramos. La historia no se la voy a contar ahorita porque no viene al caso, pero fue bastante hermosa, chistosa, graciosa. Me fui con él a trabajar en la obra del 47 de Perijá, en la iglesia Sinaí. Estando allá, también tuvimos la maravillosa experiencia de fundar lo que fue la iglesia Siloé en el kilómetro 56. Todo esto fue desarrollándose progresivamente en tiempos difíciles, donde ella iba adelante siempre con la intención y lo que le ha caracterizado de evangelizar, de preparar el terreno, hasta que yo llegara en la parte más tarde, porque yo salía más tarde del trabajo. Yo era la que iba a evangelizar, y me caminaba todo el kilómetro 48 en las casitas del pueblo, y luego 1 kilómetro más. De allí vino, en el fruto del amor del matrimonio, nuestra primera hija María Isabel, dado bajo profecía, por cierto, de una sierva guajira. Pasaban los años y Leti no salía embarazada. Un momento ella se nos acercó y nos dijo: ya el Señor me habló y me confirmó el nacimiento de una niña que ustedes van a tener. Total que así fue. Pasaron unos meses, Leti está embarazada. Un momento que mi barriga ya estaba muy grande, y entonces hablamos con el pastor y entregamos la obra porque estábamos encargados allá. El Señor nos permitió durante más de 10 años servir allí, y eso a medida que pasaba el tiempo formó nuestro carácter espiritual, formó nuestra
identidad en el Señor más aún, formó en nosotros ese amor, esa disposición de las vidas en las que no hay acepción de personas. Esa salida llevó a que nuevamente estuviéramos en Maracaibo en una condición de la espera de lo que el Señor quería continuar haciendo con nosotros. Hubo unos años en el que la vida espiritual que había comenzado con mucha fuerza tomó una característica diferente porque entró en nosotros como pareja joven, el querer trabajar, y es cuando allí mi suegro me ofrece un trabajo en una panadería. Mi papá nos dio una panadería para que trabajáramos, y a raíz de que había que trabajar de domingo a domingo, mi esposo pues dejó de ir a la iglesia. Yo recuerdo que él estaba apartado y agarraba a Pablo, a Marisabel, a mí, orábamos, aunque estaba apartado, y lloraba y le decía: Señor, ayúdame a regresar porque yo no sé cómo hacerlo. El Señor me hace ahí finalmente un llamado. Él trata con todo lo que había tomado sobre el camino que no debía haber tomado, y en ese trato pues vino sobre mí un quebranto de salud muy fuerte. Pensé que en ese momento me iba a morir. Se enfermó, lo hospitalizaron un montón de veces y era terrible, había que llevarlo de emergencia. Y cuando llegaba ya le decían: tú no tienes nada, no sabemos por qué no puedes respirar. Y en un momento él dijo: ya, no voy a hacer más nada. Y me dijo: toma todas esas medicinas, sácalas de la casa, porque yo sé que es un trato de Dios. Y me dijo: llámame a los hermanos de la iglesia y diles que vengan a orar por mí, que me voy a reconciliar, porque yo sé que es un trato de Dios. Necesité de la oración de la iglesia, necesité de la oración, por cierto, de dos siervos de Dios de la iglesia Betania. Todavía ellos están hoy en día, el pastor Manuel Domínguez y el líder Jesús Fernández. Ellos fueron los que un día llegaron a mi casa a orar para liberarme. Oraron por él. Saqué todas las medicinas del cuarto y desde ese día hasta el día de hoy, él ha ido de crecimiento en crecimiento, de pasión en pasión, de amor y amor por las almas. Después de esa liberación, después de volver a rectificar cosas que había dejado de hacer, de las que el Señor me había pedido, vuelvo a tomar la obra, el hacer del Señor. Estaba la obra que ya se había venido más expandiendo en la casa Betania, y por supuesto bajo diligencias propias de mi carácter y de muchas ganas de servirle al Señor, empezamos pues Leti y yo a trabajar en otros campos de la iglesia. Estuvimos trabajando en el campo. Fue un tiempo muy lindo. Llegó un momento en que, estando allá, me doy cuenta que estoy embarazada. La barriga creció en ese campo del Moján y ahí nació Samuel. Y Samuel estuvo por 2 o 3 años, ahí empezó a gatear, ahí empezó a caminar, y ahí se formó María Isabel en el trabajo de los niños, Pablo tocando los bongos, era el músico de nuestra iglesia allá en el Moján. El único instrumento que había, pero él lo hacía con pasión porque lo aprendió a hacer para el Señor. Llegó el tiempo donde parecía que todo se había acabado sobre la iglesia Betania. Salimos de allí. Una vez que salimos, fuimos a la iglesia Genezaret. Allá nos recibió el pastor Arnoldo y apóstol Arnoldo Linares. Y bueno, y de allí tuvimos un periodo de prueba difícil, porque después de ser como el pastor de muchos pastores, después de estar coordinando el trabajo misionero en años, allá cuando llegamos a dar clases en la escuela dominical, llegamos a atender áreas de servicio, donde no necesitaran, hasta que llegó el momento que el Señor le habla al hoy apóstol Arnoldo Linares y le dice que me encomiende la oficina de misiones, la parte de la obra evangelística y misionera en general.
una madrugada el año 1998, más o menos. A eso de las 3 de la mañana él me levanta y me habla de Adonai. Y me habla de la visión y de la misión de Adonai. Yo no entendía nada. Yo escribí la visión y la misión y escribí la simbología. De hecho, una simbología que nace desde esa madrugada, porque fue maravilloso, porque la ramita que ustedes ven, que es parte de la simbología, esa ramita de olivo, ese día él me entrega todo este diseño, todo el diseño años atrás. Y bueno, yo tomo esa carpeta, la ubico nuevamente dentro de la oficina, en un archivo, y ahí coloqué la carpeta y yo dije, bueno, esto yo no lo entiendo, es una visión que querrá el Señor, porque estamos sirviendo aquí en la iglesia de Nazaret. Y bueno, ahí fuimos desarrollando también el ministerio hasta que llegó el momento que el Señor me dijo, ha llegado tu tiempo de salir. Yo decía, pero ¿salir para dónde? Y bueno, yo hablo con mi esposa, hablo con mis hijos, no me entendían, me decían, estamos bien, estamos cómodos, como para dónde vamos a ir. No tenía ningún lugar para dónde ir, ¿no? Mas sin embargo yo tenía la orden del Señor que debía ser despedido de allá de la iglesia. Hablamos con el pastor Arnoldo. Que Dios nos manda a salir y nos manda a fundar. Y yo recuerdo que salimos, nos despiden en bendición y llegamos a la casa y yo le digo a mi esposo, ajá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él no sabía porque Dios no le había dado otra instrucción sino salir. Cuando nos correspondió el primer momento de reunirnos, porque el Señor sí ya ahí me habló y me dijo que me debía reunir en mi casa y comenzar la iglesia en la casa, allí se suma una relación de lo que hoy es la vida de Pablo con Ana y la vida de Marisabel con Luis Carlos. Y por supuesto allí también ya había nacido el pastor, hoy pastor Samuel. De repente en esa misma semana dice Ana Virginia y Luis Carlis que ellos se quieren venir con nosotros y van y hablan con el pastor y se despiden y también le dice, por favor, déjenos ir. Realmente parece que nosotros hubiéramos ido a Genezaret a buscar los esposos de nuestros hijos, porque de verdad así me viene a la mente, así me parece que fue. Y allí comenzamos esa bendición de reunirnos en la casa con 2 viejitos de la cuadra que eran los únicos que nos aceptaban la reunión. Mas sin embargo, yo le seguía creyendo al Señor. Las veces que ya finalmente nos estábamos presentando, nos presentábamos siendo el grupo normal, familiar, diciendo, somos Iglesia Adonai. ¿Y cómo se llama su iglesia? Misión Cristiana Adonai. ¿Y cuántos son? 7. Pero teníamos una convicción tan grande de que Dios estaba dándonos esa oportunidad. En el año 2001 algo interesante sucede. Mi suegra se va de viaje para Portugal, Liseta da Concepción. Porque una vez que ella viaja a Portugal, una cosa interesante sucede. Y es que a nuestra familia, a nosotros el Señor nos pone el que hagamos nuestra primera escuela bíblica vacacional y así salgamos del apartamento al garaje de ella. En ese garaje también el Señor permite que en esos días el hermano de Leti, de mi esposa, Carlos, se le ocurriera levantar un techo en el garaje. Y bueno, y resulta que tanto la salida de la suegra como el techo de mi cuñado sirvieron para dar comienzo a esa escuela bíblica vacacional en el año 2001, cuando lo hacemos abierto y público el nacimiento de la iglesia a nivel de nuestra ciudad. Pasaron los días en los que vimos luego de la escuela bíblica que más gente, más familias se nos acercaban. Y entonces nos dimos cuenta que podíamos seguir en ese garaje. La casa sirvió para poder atender allí los niños los domingos más que todo. Y así podíamos desarrollar la actividad propia de los domingos y entre semana. Quienes sacaban las sillas, quienes guardaban las sillas, quien limpiaba el estacionamiento, quien sacaba los equipos, eran Pablo, Ana, Luis Carlis y María Isabel, porque Samuel tenía 4 años, 5 años. Ellos trabajaban, chacaban, metían todo, hacían todo el trabajo. Pasaron los días, la iglesia fue creciendo
y el terreno de al lado de la casa, un terreno que antes había sido nuestro, estaba desocupado, estaba sucio, y también el Señor nos puso de que ese terreno lo tomáramos para poder hacer los servicios allí, y se establecieron campañas evangelísticas. Esas campañas trajeron o arrojaron conversión de nuevas vidas, y se fueron sumando nuevas y más vidas para el Señor. En esos días el apóstol René Valladares se dio cuenta de que estábamos trabajando, que había un movimiento sobre parte de la ciudad. Nos dábamos a conocer porque hacíamos bastante bulla en nuestro evangelismo. Ese testimonio llegó a los oídos del apóstol, y el apóstol me llama y me dice: ¿y usted no ha sido ungido como pastor? Y yo, no. Me dice: bueno, yo allá en la plazoleta de allá de la avenida Padilla, en la iglesia Sarsardiente, pero estaban en construcción y ellos estaban realizando los servicios allí en una plazoleta. Y él me dijo: voy a ungir a muchos pastores. Él dijo: me gustaría aprovechar ese tiempo, y si usted me lo permite, que quiero ungir como pastor. Para mí, pues, por favor, nadie me había tomado en cuenta en ese sentido. Me sentí feliz, y por supuesto nos ungieron, y de allí pues surge la primera bendición de vida ministerial. Llegó un momento en que queríamos construir, pero reunimos dinero, pero nunca había lo suficiente para construir. Tuvimos que ir a Estados Unidos al congreso de nuestra amada apóstol Lidia, y ella estaba por comprar un local, y nosotros dijimos: si no nos alcanza para construir, vamos a sembrar lo que tenemos en la construcción y compra que tiene el apóstol Lidio para la iglesia. Oramos al Señor que entregáramos ese dinero, y lo entregamos. Eso fue en el mes de marzo, y en mayo el Señor le da la orden al apóstol Gustavo que comience la construcción. ¿Cuánto había? Nada. Y él dijo: vamos a construir. Y empezó la construcción. ¿De dónde salió el dinero? Yo ahorita no les sé explicar, pero semanalmente había dinero para comprar lo que se necesitaba para la construcción, para cerrar el templo y para pagarle a los albañiles. Nunca se paró hasta que terminamos el templo, porque eso es fe, eso es creer. En el año 2012, cuando empieza como un cambio general de vida ministerial, los primeros años de la Casa Adonai, de todo lo que fue la Casa Adonai, el Señor no me dejaba de ningún momento fundar nuevas obras. La gente me preguntaba: pero ¿por qué tú no has arrancado, no estás fundando obras si tú eres un misionero, tú eres un fundador? Mas, sin embargo, yo le decía: a mí Dios no me ha hablado. Pero en el año 2012 el Señor me habla, ¿verdad? Porque cada cosa que se ha venido dando en Casa Adonai es bajo la dirección del Señor. Hablo con mi apóstol Lidia Rodríguez de comenzar con la fundación. ¿Y de dónde nacen las fundaciones? Nosotros veníamos trabajando con pastorales comunitarias, y estas pastorales, las que presentaban la característica del crecimiento, de que ya el líder había desarrollado ciertas habilidades, el Señor me dice: arranca por allí con lo que son las casas Adonai. Y allí comenzamos, más o menos fue ya en el año 2012, 13, 14. En esos años hubo ese primer movimiento de fundación de las casas Adonai. Esos años dieron motivo a que cuando me veían, o cuando quienes me habían ya tratado a nivel pastoral, a nivel de trato ministerial en general, le decían: pero tú eres un apóstol. Y bueno, faltaba la parte del testimonio de ser el promotor de la fundación de nuevas obras desde la misma Casa Adonai. Y es en el año 2014 es cuando el apóstol Elímenes Espina considera, a través de su investidura espiritual como presidente de la confraternidad del Estado Zulia, junto a la directiva, que a mí se me debía ungir como apóstol de la ciudad. Había la actividad del pastor de ese año para nosotros, y recuerdo que llega el apóstol Elímenes Espina con una comitiva y sube al altar, y cuando sube al altar nosotros, porque estar en el altar, y viene como con una caja,
y nos manda a llamar a mi esposo y a mí, porque él nos va a consagrar como apóstoles de la ciudad. Y bueno, fue una maravillosa sorpresa cuando en ese servicio me ungen como apóstol de la ciudad y de las naciones. Esa unción la confirmó luego cobertura el apóstol Lidia Rodríguez, y bueno, allí comenzó el desarrollo del apostolado y la evidencia continua del crecimiento de las casas de Adonai, de los líderes, de los ministros y de cuantos hijos y miembros obedientes vamos viendo que están presentes, y cada día pues a la vista está de todo lo que se ha desarrollado, ya lo he repetido, a nivel nacional e internacional, de lo que son las casas Adonai y lo que llevamos adelante como ministerio, liderazgo para honrar y glorificar al Señor. Esas buenas noticias somos nosotros. Creemos que anunciamos virtudes que en verdad exaltan el nombre del Señor y hacen posible de que más y más vidas se formen en el liderazgo, se formen en el ministerio, y aquí encuentran lo que no encontraron en otros lugares, que es paternidad. Encontraron el calor de una familia, que lo somos, al ser ejemplo, dado a servir, a mostrar con amor cuántas cosas mucha gente lo necesita, pues, y eso hemos hecho. Siento ese privilegio que Dios entrega para edificar la obra, para edificar su reino, para establecer nuevos ministerios, como así ha correspondido. Y ya lo dije, llamar al ministerio a otros a nivel nacional e internacional. Ya unos años atrás, en el 2019, y en una prédica de domingo, me pasan cosas extrañas en el momento que estoy predicando, y empiezo a sentir que había un tiempo que se terminaba con la parte del pastoreo de la casa central y que debía comenzar un nuevo tiempo para mí. Pues yo no lo entendía y yo buscaba. Recuerdo que yo decía: Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres? Porque yo estaba predicando y el Señor me estaba hablando en medio de la prédica, buscando y buscando. El Señor dirigió mi mirada al pastor Samuel y me dijo: Él es tu sucesor en Casa Adonai Central. Cuando llegamos a la casa, él me dice: te tengo que decir algo. Y yo le digo: ¿qué te pasó? Porque subiste a Samuel. Y me dice: esa fue la forma que Dios me mostró que ya yo no iba a pastorear más Casa Adonai Central. Él va a ser el próximo pastor. Y fue cuando le dije a mi esposo, y él estaba, por supuesto, ya lo iba a hacer, de hablar con nuestra apóstol Lidia, de decirle lo que Dios había mostrado. Y ella le dijo: qué bueno que me lo dijiste. Ya yo lo sabía hace tiempo, pero necesitaba que tú lo hablaras, porque yo nunca te lo hubiera dicho. Entonces, ¿qué más confirmación? No hay duda. Yo soy Samuel González, pastor de Casa Adonai Central, junto a mi esposa Yanne Bracho. Estamos en una Santa Cena, todo normal, estamos ministrando la Santa Cena. Yo era pastor juvenil, nada más. Y de repente, bueno, entonces cuando termina todo chévere, ya nos vamos y le dicen: ¿y hay algo más? Entonces ahí el apóstol me llama, me arrodilla, y yo digo: bueno, pero ya yo soy pastor juvenil, ¿de qué más aceite me van a echar en la cabeza, no? Entonces ahí empieza a llorar y comienza a decir que el Señor le ha hablado, que el apóstol Lidia también ha dado la bendición de ungirnos a mi esposa y a mí como pastores principales de Casa Adonai Central. La mayoría de la gente pensará que nos habrán dicho antes, pero no fue el caso. De hecho, el apóstol sí hablaba conmigo, pero hablaba en código Morse, hablaba en clave Morse. No fue algo muy directo. Entonces, claro, había mucha gente alrededor que ya sabía, pero yo no sabía. Sin embargo, lo importante es que el cambio no fue tan drástico. Comencé a tomar espacios que yo antes no había tomado en cuenta, que estaban descubiertos, y poco a poco comencé a involucrarme, y el apóstol me decía: sí, toma este espacio, sí, desarrolla este proyecto, esto, aquello y lo otro. Y comencé a ver a la iglesia como una sola unidad, no partes que eso es responsabilidad de aquel, es responsabilidad del otro, sino que la iglesia somos todos, y vi que había un amor ahora que se estaba despertando por todas las formas de la iglesia. Eso fue algo extremadamente crucial. Cuando eso sucedió,
Entonces, a la hora de que nos hayan llamado como pastores principales, no fue un golpe tan fuerte porque ya estaba nuestro corazón en muchísimas áreas de la iglesia. Ya estábamos atendiendo y conectándonos con varios grupos de la iglesia y por eso fue bastante amigable. Ni de uno ni otro modo ha sido un golpe, más bien ha sido un gusto, y vemos con optimismo, con alegría, vemos con desafío agradable y emocionante servir a la iglesia y sobre todo ver el futuro de la iglesia y el futuro de lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros como parte de este cuerpo hermoso y diverso que es la iglesia. Entonces, ver el futuro de la iglesia es la mayor responsabilidad, y guiar la iglesia con amor, con compasión, con misericordia, con servicio, con humildad y sobre todo con la resistencia que amerita este llamado, porque no es solamente de un día. Si algo hemos pedido es evidentemente la oración, de que el Señor nos siga dando el temple para permanecer a toda temporada, a toda circunstancia, en la firmeza que Él nos llamó y como requiere este honorable llamado de servirle. Estoy muy contenta con estos 20 años de Adonai, viendo en retrospectiva todo lo que Dios ha hecho. Muy feliz cumpleaños, Casa Adonai Central. Te amamos, amamos su gente, sus ministros, amamos todo el que trabaja aquí en la casa, todo el que sirve. Feliz cumpleaños nuevamente. Dios los bendiga a todos. Feliz cumpleaños, Casa Adonai Central. Han sido 20 años de fidelidad, 20 años de luchas, 20 años de victorias, de experiencias, de aprendizaje. Pero no solamente veamos y celebremos con gratitud la bendición y el acompañamiento, el favor del Señor en estos 20 años, sino también celebremos el tiempo por venir que el Señor trae para nuestras vidas. Es emocionante, es fascinante, apasionante todo lo que el Señor tiene para nosotros. Sé parte de eso. Somos Casa Adonai, casa de buenas noticias. 20 años sirviendo inseparables al Señor y como cuerpo de Cristo, y los próximos años también sabiendo que su favor estará con nosotros. Quiero despedirme dando gracias nuevamente al Señor, dándole la gloria, la honra al Señor, reconociendo como siempre lo hago, su señorío, su majestad, su dominio, su poder, reconociendo que lo que somos, lo que hacemos y todo lo que tenemos viene de Él, y que de esa manera somos como iglesias, casas Adonai, inconmovibles en el tiempo, demostrando que tenemos una fe que en verdad está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Que esa fe que salva, es una fe que libera, una fe que restaura, una fe que proporciona herramientas, oportunidades y bendiciones a tu vida, y es lo que queremos desde nuestras casas Adonai, bendecir tu vida, bendecir tu familia, y que más naciones reciban de aquello que Dios nos ha entregado como hijos del Señor, como instrumento del Señor. A Él nuevamente sea la gloria y la honra, y una vez más desde este lugar, bendiciones, felicitaciones en estos 20 años de Casas Adonai, de Casa Adonai Central. Bendiciones a todos.